Sean bienvenidos a un día más leyendo en vivo. El día de hoy vamos a estar leyendo Isaac Asimov, Bóvedas de Acero. Entonces vamos a empezar con este nuevo libro. Bóvedas de Acero, Isaac Asimov. Tutorial original The Case of Steel. Traducción de Francisco Blanco, 1958, Isaac Asimov, 1979, Ediciones Martínez Roca, S.A, Superficción número 48, ISBN 84-270.0538-5, depósito legal, B.38.339-1979. Edición digital de Umbriel, mayo de 2002. A mi esposa Gertrude y a mi hijo David. Y no viene nada, la verdad. Creo que está incompleto, entonces. 1. Conversación con un comisionado. Lige Valley llegó a su despacho y advirtió que R. Sammy lo observaba con expectación. Las marcas líneas de su largo semblante se acentuaron. ¿Qué deseas? Dice el jefe que vayas a verlo inmediatamente. Muy bien. R. Sammy no se movió. Te he dicho que muy bien. Retírate, añadió Valley. R. Sammy giró sobre sus talones y se dirigió a sus tareas. Bailey se preguntó, ¿por qué esas mismas tareas no podían ser hechas por un hombre? Salió detrás de la barandilla y caminó a lo largo de la habitación. Simpson levantó la vista de un registro de expedientes mercurizados cuando Lige Valley pasó al frente. El jefe quiere verte, Lige. Lo sé, R. Sammy me avisó. A ese R. Sammy le daría una patada en el trasero si no temiese romperme una pierna, exclamó Simpson. El otro día vi a Vincent Barrett, añadió inesperadamente. Ah, ¿y qué te contó? Buscaba un empleo en el departamento. El pobre anda desesperado. Pero, ¿qué le podía decir yo? R. Sammy está desempeñando su trabajo y así anda todo. Es un muchacho inteligente y apreciado por todos. Bailey se encogió de hombros y comentó, es algo que a todos nos puede suceder. El jefe ocupaba una oficina privada. Sobre el cristal esmerilado se leía Julius Enderby y abajo, comisionado de policía, Ciudad de Nueva York. Creo que no. Es que cuando llueve va más lento el camión. Bailey se detuvo y preguntó, ¿deseaba usted verme, señor comisionado? Enderby levantó la mirada, llevaba gafas porque tenía los ojos muy sensitivos, y no podía usar los lentes de contactos comunes y corrientes. Solo después de que se acostumbraba uno a vérselas, podía percibir el resto del rostro, que carecía de características. Bailey abrigaba la idea persistente de que el comisionado apreciaba sus gafas por la personalidad que le conferían, y sospechaba que aquellos globos de ojo no eran tan sensitivos como se pretendía. El comisionado parecía nervioso, se echó para atrás y exclamó con gran cordialidad aparente, siéntate, dije, siéntate. Bailey se sentó muy ceremonioso y aguardó. Enderby prosiguió. ¿Cómo está Jessie y el chico? Muy bien, repuso Bailey indiferente. Muy bien, ¿y tu familia? Muy bien, repitió Enderby. Muy bien. Fue un comienzo forzado, notó algo de extraño en su semblante, pensó Bailey, y luego en voz alta añadió, comisionado, me agradaría que no enviase a R. Sammy a buscarme cuando desea verlo. Bueno, me lo han colocado aquí y es necesario que se emplee en algo. Resulta incómodo, comisionado. Me avisa que usted me necesita y entonces tengo que decirle que se vaya o de lo contrario permanece allí sin moverse. Fue culpa mía. Le di el recado de ti y olvidé ordenarle específicamente que regresase a su trabajo una vez de que te lo hubiese comunicado. Bailey suspiró.
Las finas arrugas en torno de sus ojos castaño oscuros se acentuaron. De todos modos, usted deseaba verme. Sí, dije, convino el comisionado. Se levantó, dio media vuelta y caminó hacia la pared, tras su escritorio. Apoyó el índice en un botón casi imperceptible. Parte del muro se hizo transparente. Bailey parpadeó ante el torrente inesperado de luz grisácea. El comisionado sonrió. Hice que me arreglaran especialmente esto el año pasado. Me parece que no te lo había mostrado antes. Ven y echa un vistazo. En otras épocas, todas las habitaciones tenían arre como los este. Se llamaban ventanas, ¿lo sabías? Bailey lo sabía perfectamente. Había leído muchas novelas históricas, replicó. Voy a hablar de ello. Acércate, ordenó Enderby. Bailey titubeó un poco, pero hizo que le dijeran. Había algo de incidente en la exposición de las intimidades de un aposento, a lo indiscreto de un mundo exterior. A veces el comisionado llevaba su afectación de medievismo hasta un extremo absurdo. Como sus gafas, pensó Bailey, eso era lo que hacía parecer raro, dijo. Discúlpeme, comisionado, pero usa usted unas gafas nuevas, ¿verdad? El comisionado se le quedó mirando con un poco de sorpresa. Quitándose las gafas, las estudió y después miró a Bailey. Sin ellas, el semblante redondo parecía más redondo y la barbilla una insignificancia más acentuada. También se le veía el lomo más vago, porque las pupilas estaban desenfocadas. Sí, murmuró. Volvió a calarse las gafas y añadió, rompí las otras hace 3 días. Dije, esos 3 días han sido un infierno, debido a las gafas y otras cosas. Deja que te explique. Se dirigió a la ventana y Bailey hizo lo propio, algo sobresaltado. Bailey se percató de que llovía. Durante algunos minutos se perdió en el espectáculo del agua porque caía del firmamento mientras el comisionado exhalaba una especie de orgullo como si el fenómeno fuese algo arreglado por él mismo. Es la tercera vez en lo que va del mes que veo llover. Al espectáculo, ¿no te parece? Bailey combinó para sí mismo que resultaba impresionante. Durante sus 42 años, en raras ocasiones había visto llover. Siempre tengo la impresión de que es un gran desperdicio toda esa agua que cae sobre la ciudad, comentó. Se debería dirigir a los tanques de almacenamiento. Dije, no eres más que un modernista, le reprochó el comisionado. En eso radican tus dificultades. En los tiempos medievales las gentes vivían en el aire libre y se glorifican en ello. Estaban en contacto con la naturaleza. Es más saludable, mucho mejor. Las dificultades de la vida moderna provienen de que estamos divorciados de la naturaleza. No estaría más que refrescaras tu memoria con las lecturas sobre el siglo del carbón. Bailey lo había hecho. ¿Quién se quejaba de la invención del acumulador atómico? Quejarse de una u otra manera era una faceta imprevisible de la naturaleza humana. En la época remota del siglo del carbón, la gente despotricaba contra la invención del motor a vapor. En uno de los dramas de Shakespeare, uno de los personajes se queja de la invención del Apple verde. Dentro de 1 millar de años se quejarían de la invención del cerebro positrónico. Y entonces dijo, tuteando al comisionado, mira, Julius, me estás hablando de todo menos de lo que deseas decirme, y para lo cual me enviaste llamar. ¿De qué se trata? A ello voy. Lige, contestó el comisionado. Permíteme que lo haga a mi manera. Tenemos dificultades, por supuesto. ¿En dónde no las hay en este planeta más dificultades con los robots? ¿Hay algo de eso? Lige, aquí me tienes y me pregunto, ¿qué más penalidades pueden ocurrir en este viejo mundo? Cuando ordené que me colocaran esta ventana lo hice para dejar de vez en cuando me entrese un poco de cielo y que entrese también a la ciudad. La contemplo y me pregunto, ¿qué será de ella dentro de un siglo? Bailey se sintió asqueado por el sentimentalismo del otro, pero se encontró con que se podía mirar fascinado hacia el exterior. El departamento de policía se encontraba en las plantas superiores del Palacio Municipal y este era muy elevado. Desde la ventana del comisionado, las vecinas torres quedaban muy abajo y los techos eran visibles. Se asemejaban a otros tantos índices que apuntaran hacia arriba. Sus muros se veían ciegos, sin fracciones. Eran los cascarones exteriores de colmenas humanas. Por otra parte, prosiguió el comisionado, siento que está lloviendo. No podemos ver Espaciópolis. Bailey dirigió la vista hacia poniente, pero era como decía el comisionado. El horizonte se cerraba, las torres de Nueva York se esfumaban entre la niebla. Sé cómo es Espaciópolis, murmuró Bailey.
Me agrada su aspecto desde aquí, explicó el comisionado. Se puede columbrar en la apertura que forman los dos sectores de Brunswick bajo las bóvedas. Esa es la diferencia entre nosotros y los espacianos. Nosotros nos elevamos y aglomeramos, en cambio, cada uno de ellos tiene un domo para sí, una familia, una casa y tierra entre cada domo. ¿Has hablado alguna vez con un espaciano, Lige? En algunas ocasiones, hará un mes, hablé con uno aquí mismo, en tu intercomunicador, replicó Bailey pacientemente. Sí, lo recuerdo, pero vamos, me estoy poniendo filosófico. Nosotros y ellos son diversos modos de vida. Bailey sentía retorcijones en las tripas, a medida que el comisionado empleaba más circunloquios, 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 ok. Más mortal se le figuraba la conclusión, insinuó. Muy bien, pero ¿qué hay de sorprendente en eso? Imposible colocar a 8.000 millones de personas sobre la Tierra en pequeños domos. Los espacianos disponen de mucha más extensión en sus mundos. Dejémosles, pues, que vivan a su manera. El comisionado se sentó de nuevo en su sillón, miró a Bailey sin parpadear y manifestó: no todos se muestran tan tolerantes respecto a las diferencias de cultura, ni entre nosotros ni entre los espacianos. Si bien hace 3 días murió un espaciano, las comisuras de los delgados labios de Bailey se levantaron ligeramente, mas el efecto sobre su rostro triste y alargado resultó impredecible, y comentó: lo siento mucho. De algo contagioso, supongo. Algo virulento, quizás algún catarro. De pronto, el comisionado apareció como sobresaltado. ¿De qué estás hablando? La presión con que los espacianos habían desterrado toda clase de enfermedades de su seno era sobradamente conocida. No obstante, el comisionado no supo captar el sarcasmo. Habla por hablar. ¿De qué murió?, inquirió Bailey. Alguien le disparó con un desintegrador en el pecho. Se lo voló. Bailey se puso rígido. Sin volverse, exclamó: ¿pero qué estás diciendo? Te estoy contando un asesinato. Tú eres un detective y sabes muy bien lo que es un asesinato. ¿Pero un espaciano? ¿Y hace 3 días? Sí. ¿Quién lo mató? ¿Cómo? Los espacianos dicen que fue un terrícola. No puede ser. ¿Por qué no? A ti no te simpatizan los espacianos y a mí mucho menos. ¿A quién le simpatizan en la Tierra? Pero acuérdate del incendio en las fábricas de Los Ángeles y los choques espantosos en Berlín. Luego los continuos tumultos en Shanghái. Lo recuerdo muy bien. Todo indica un descontento creciente, quizá hasta una determinada organización. Comisionado, no alcanzo a comprender esto, saltó Bailey. ¿Acaso está tratando de probarme? ¿Por qué iba a hacerlo? Hace 3 días que asesinaron a un espaciano y los espacianos se figuran que el asesino es un terrícola. Golpeó con los dedos sobre el escritorio. Hasta este momento nada se ha hecho al respecto. ¿No es así? Pues eso me resulta increíble. Si realmente sucediera un acontecimiento de esa especie, Josafat haría volar la ciudad de Nueva York. La borraría de la faz del planeta. El comisionado negó, meneando la cabeza. No, no es tan sencillo como parece. Mira, dije, he estado ausente durante 3 días. Me di una vuelta por Espaciópolis. En Washington celebré conversaciones con personal de la Oficina Terrestre de Investigación. ¿Y qué dicen a todo esto los terrestres? Dicen que Espaciópolis pertenece a la jurisdicción de Nueva York. Sí, pero con derechos de extraterritorialidad. Lo sé. Los ojos del comisionado esquivaron la dura mirada de Bailey. Parecía como si de pronto se hubiese rebajado a la categoría de subordinado de Bailey, y éste se comportaba
como si aceptase el hecho. Los espacianos pueden encargarse del asunto, sugirió Bailey. Un momento, Lee, suplicó el comisionado. Estoy tratando de hablar contigo sobre este asunto de amigo a amigo. Quiero que conozcas mi posición. Yo estaba allá cuando se conoció la noticia. Precisamente tenía una cita con él, con Rock Nemenchon Charlton, la víctima. Sí, la víctima. 5 minutos más tarde y yo mismo hubiera descubierto el cadáver. Vaya escándalos habría ocasionado. De todos modos, fue brutal. Me recibieron y me lo comunicaron, y allí comenzó una pesadilla que dura ya 3 días, sin tiempo ni para conseguir unas gafas nuevas. Bailey imaginaba la situación. Podía ver los cuerpos altos de los rubios espacianos que se aproximaban al comisionado con la noticia, y se les espeteaban de golpe, sin emoción y sin adorno. Julie habría tomado las gafas para limpiarlas inevitablemente. Con el choque de la tragedia las dejaría caer, y luego miraría hacia abajo, observando los restos con un estremecimiento de sus labios suaves y carnosos. Bailey estaba seguro de que por lo menos durante 5 minutos el comisionado se preocupó tanto por sus gafas como por el asesinato mismo. El comisionado le dirigía la palabra. Vaya dilema, como muy bien dices. Los espacianos gozan de derechos de extraterritorialidad. Pueden insistir en llevar a cabo sus propias investigaciones, presentar cualquier informe que desean a sus propios gobiernos. Los mundos exteriores quizá los utilizarán como excusas para endilgar reclamaciones por daños y prejuicios, toda clase de indemnizaciones. Y tú bien sabes cómo le caería eso al pueblo. Sería un suicidio político total para la Casa Blanca. Si se accediese a pagar, y no menos suicidio al no pagar. Me conozco los detalles, concluyó Bailey. Era todavía un niño cuando las brillantes naves del espacio exterior condujeron por última vez fuertes contingentes de soldados a Washington, a Nueva York y a Moscú para cobrar lo que pretendían que era suyo. Pues ya lo ves, pagando o sin pagar hay dificultades. La única salida es hallar por nuestra cuenta al asesino y entregarlo a los espacianos, y eso no corresponde a nosotros. ¿Por qué no confiere la comisión a la OTI? Aun cuando desde un punto de vista legal incumba a nuestra jurisdicción, queda todavía la cuestión de las relaciones interestelares. La OTI no se atreve a tocarlo. Esta situación está al rojo vivo y nos compete a nosotros. Durante un instante levantó la cabeza y contempló con atención a su subordinado. Y no hay nada que darle vueltas. Todos y cada uno de nosotros está en peligro de perder su empleo. Sustituirnos a todos, tonterías. Los hombres especializados con quienes hacerlos no existen. Existen los robots, repuso el comisionado. ¿Qué? R-Samin no es más que un principio. Lleva recados y trae objetos. Otros pueden patrullar las expresvías. Conozco a los espacianos mejor que tú y sé lo que estoy haciendo. Existen robots que pueden desempeñar tu trabajo y el mío. Se nos desclasificará y regresar a los trabajos comunales a nuestra edad. Estoy de acuerdo, convino Bailey, malhumorado. Lo siento, Lige. Y el comisionado parecía en realidad lleno de pena y de vergüenza. Bailey trató de no pensar en su padre. Por supuesto que el comisionado conocía la historia, preguntó. ¿Cuándo comenzó todo este asunto de las sustituciones? Escúchame, Lige, y no seas ingenuo. Ha estado sucediendo desde hace muchísimo tiempo, durante más de 25 años, desde que vinieron los espacianos, lo sabes muy bien. No está llegando a los de arriba, eso es todo. Si fracasamos en este caso, será una caída en picado. Por otra parte, si manejamos el asunto como es debido, para ti, esto significa una oportunidad única. Para mí, indagó Bailey, tú serás el encargado de todo, Lige. A mí no me alcanzan los méritos, comisionado. Yo no soy más que un simple C-5. Deseas una clasificación de C-6, ¿verdad? ¿Que si la deseaba? Bailey conocía las prerrogativas que implicaba una clasificación de 6-6. Un asiento en la expresvía a la hora de las aglomeraciones, líneas más arriba de la lista de selecciones en el departamento culinario, quizás hasta una probabilidad de obtener un apartamento mejor y para Jessie una tarjeta para la gradería del solario.
Por supuesto que la deseo, replicó. ¿Por qué no la habría de desear? Pero, ¿y si no resuelvo el caso? ¿Por qué no lo habrías de resolver? Estimuló el comisionado. Eres uno de los mejores detectives, como tú muy bien sabes. Pero hay por lo menos una docena de individuos en mi sección que poseen una clasificación superior a la mía. ¿Por qué los han de postergar en mi favor? Pero Bailey sabía perfectamente que el comisionado no se arriesgaba a saltarse el escafalón de esta manera, excepto en casos de alta emergencia. Existen dos razones, explicó el comisionado. Para mí, tú no eres solo otro detective, sino que además somos amigos. No se me olvida que fuimos compañeros de colegio, pero yo soy el comisionado, y tú sabes lo que tal cosa representa. Sigo siendo tu amigo y esta es una oportunidad formidable para la persona apropiada. Quiero que te beneficies de ella. Esa es una razón, convine Bailey sin entusiasmo. La segunda es que también considero que tú eres mi amigo y necesito un favor. ¿Qué clase de favor? Necesito que te acompañes con un socio espaciano en este problema. Tal fue la condición que especificaron los espacianos. Han convenido en no divulgar el asesinato. Han convenido en dejarnos las investigaciones en nuestras manos. A cambio de ello, insisten en que uno de sus agentes colabore en el caso, en todos los procedimientos. Eso suena como si no nos tuvieran confianza en absoluto. Juzgo que podrás apreciar su punto de vista. Si se fracasa en esta investigación, muchos de ellos se verán en aprietos con sus propios gobiernos. Por esta vez, me conformo con darles el beneficio de la duda. Voy a creer que sus intenciones son honradas. Yo estoy seguro de que sí lo son, comisionado, y en eso estriban las dificultades con ellos. El comisionado pasó por alto esta afirmación. Preguntó: ¿convienes en aceptar a un espaciano como socio? ¿Me lo pides como un favor? Sí, solicito de ti que te encargues de este trabajo, con todas las condiciones impuestas por los espacianos. Trabajaré con un socio espaciano comisionado. Gracias, Lige. Será preciso. Además, que viva contigo. Un momento. Ya sé lo que vas a decir, mira. Ya sé lo que vas a decir. Mira, Lee, tienes un apartamento bastante amplio de 3 habitaciones y un solo hijo. Te será fácil alojarlo, no te ocasionará ninguna molestia y es indispensable que lo alojes. A Jessie no le agradará, estoy seguro. Ya comenzarás a Jessie. El comisionado mostraba tanto ahínco. Con sus ojos parecían perforar los discos de cristal que obstruían su mirada. Le asegurarás que si haces esto por mí, yo, a mi vez, cuando todo termine, usaré de toda mi influencia para que asciendas por encima de un grado C7, dije. ¿C7? Muy bien, comisionado. Trato hecho. Bailey medio se levantó de su silla, columbró la mirada en los ojos de Enderby, la expresión del rostro y volvió a sentarse. ¿Hay algo más? Lenta, muy lentamente. El comisionado sintió con un movimiento de cabeza. Otro pequeño detalle. ¿Cuál es? El nombre de tu socio. ¿Qué diferencia implica? Las expresiones tienen algunas modalidades muy especiales, empezó el comisionado. El socio que nos proponen no es. Los ojos de Bailey se abrieron enormes. Un momento, por favor, un momento. Tienes que hacerlo. Dije, tienes que hacerlo. Imposible buscar un subterfugio. Que viva en mi apartamento una cosa como esa. Dije, no puedo confiar en nadie más para esto. Será preciso que te lo repita. Tenemos que trabajar con los espacianos. Tenemos que impedir que las naves cobradoras de indemnizaciones vengan a la Tierra. Se te va a asociar con uno de sus incompetentes. Será la ruina de nuestro departamento. ¿Alcanzas a ver eso, verdad? Deja en tus manos un trabajo sumamente delicado. Necesitas cooperar con él, pero al mismo tiempo ser tú quien remate la tarea. ¿No comprendes? ¿Me quieres dar a entender que coopere con él en un 100%, excepto que lo traicione? ¿Que le acaricie la espalda con palmaditas y conserve un puñal en mi mano? ¿Qué otra cosa podemos hacer? No existe otra salida, dijo Bailey, permaneció indeciso, sin atinar a nada. No sé realmente lo que Jessie dirá de todo esto. Yo le hablaré si lo deseas. No, comisionado. Aspiro profundamente y luego suspiro. ¿Cómo se llama mi socio? R. Daniel Oliva. Bailey murmuró entonces con mucha tristeza. No es momento para
eufemismos, comisionado. Ya decidí ocuparme del trabajo, por lo tanto, usemos su nombre completo. Robot Daniel Oliwak. Viaje en una express vía. En el express vía viajaba la multitud habitual. Los en pie estaban en el piso de abajo y los privilegiados con asiento arriba. Una varada de la humedad se deslizaba de la express vía. A lo ancho de las bandas desaceleradoras hasta los localvías, o en los andenes debajo los arcos o sobre los puentes conducía al laberinto interminable de las secciones de la ciudad. Otra varada de igual continuidad se colaba a través de las bandas aceleradoras hacia los expresos. Por doquier se contemplaban luces infinitas, las paredes luminosas y los techos que, al parecer, parecían una fosforescencia fría y uniforme. Los anuncios relampagueantes que vociferaban solicitando la atención de todos. El fulgor regula y duró de las luciérnagas que iniciaban por aquí a las secciones de Jersey. Sigan la fecha. Ya me perdí por tu culpa. Por doquier se contemplaban luces infinitas, las paredes luminosas y los techos que al parecer desprendían una fosforescente fría y uniforme. Los anuncios relampagueantes que vociferaban solicitando la atención de todos, el fulgor regula y duro de las luciérnagas que indicaban por aquí a las secciones de Jersey. Sigan la flecha para East River. Piso superior en todos sentidos para las secciones de Long Island. Lo más insufrible era el ruido, forma inseparable de la vida, el sonido de millones de seres hablando, tosiendo, llamando, riendo, tarareando, respirando. Ninguna dirección conduce a Epasiópolis, pensó Bailey. Brincaba de banda en banda con la facilidad de una práctica adquirida durante toda su existencia. Los niños la aprendían en cuanto eran capaces de caminar. Bailey apenas se daba cuenta de su aceleración a medida que aumentaba la velocidad con cada uno de sus pasos. Ni siquiera se percataba del instintivo echarse para adelante contra la fuerza impulsora. En 30 segundos había llegado a la banda final, la de mayor velocidad, y pudo abordar la movible plataforma con barandillas y cristales que constituían el express vía. Ninguna dirección para ir a Espaciópolis, pensó de nuevo. Ni había necesidad de indicadores. Si alguien tenía asuntos allí, conocía el camino. Cuando 25 años antes se fundó Espaciópolis, hubo una fuerte tendencia a considerar el sitio como lugar de exhibición y regocijo. Las hordas de la ciudad pronto irrumpieron en aquel paraje. Con mucha cortesía, los espacianos colocaron una barrera de fuerza entre ellos y la ciudad. Establecieron un servicio de inmigración, combinado con otro de inspección aduanera. Para ir a tratar algún asunto, había que identificarse y permitir que lo registraran a uno, así como someterse a un examen médico y a una desinfección de rutina. Naturalmente, eso produjo suficiente descontento como para erigir un obstáculo muy serio en el programa de modernización. Bailey recordaba los tumultos de la barrera. Él formó parte de la turba que se había colgado de los barandales de los expressvías, amontonándose en los asientos y sin respetar los privilegios de clasificación, corriendo como alocado a lo largo y ancho de las bandas a riesgo de romperse los huesos. Permaneció en la parte de afuera de la barrera de Espaciópolis durante 2 días seguidos, vociferando y destruyendo los bienes de la ciudad al ver sus deseos frustrados. Por supuesto, los espacianos no se fueron, ni siquiera necesitaron emplear sus armas ofensivas. La armada anticuadísima de la Tierra hacía mucho tiempo que aprendió lo suicida que era intentar aproximarse a cualquier nave del mundo exterior. Los aeroplanos terrestres que se habían aventurado por Espaciópolis en los inicios de su establecimiento desaparecieron casi sin dejar rastro. Y ninguna multitud lograba enloquecerse hasta el punto de olvidar los efectos del desintegrador subetérico manual utilizado contra los terrícolas en las guerras del siglo anterior.
Así, los espacianos aguardaron con estolidez tras la barrera, basta que la ciudad calmó las multitudes con vapores somníferos y gases vomitivos. Luego, las penitenciarias subterráneas se llenaron de huéspedes atacantes que saltaron poco tiempo después. Tras un intervalo apropiado, los espacianos disminuyeron sus restricciones, retiraron la barrera de fuerza y confinaron. No me dejas leer, mamá. Y confiaron a la policía de la ciudad la protección de aislamiento de espacio y algo de la mayor importancia, los exámenes médicos fueron menos molestos. Padre pensaba que si los espacianos concebían seriamente la idea de que un terrícola había penetrado en Especialópolis y cometido un asesinato, levantarían de nuevo la barrera, una perspectiva nada agradable. Encaramóse en la plataforma del Express Vía, se abrió paso entre los pasajeros en pie hasta la estrecha espiral de la rampa que conducía al piso superior. Allí tomó asiento, no se colocó su billete de clasificación en la copa de su sombrero hasta que hubo traspasado la última sección de Hudson. Un G5 no disfrutaba de su derecho de asiento al este de Hudson ni al oeste de Long Island, y aunque hubiese amplio lugar disponible en esos momentos, automáticamente alguno de los guardavías lo hubiera obligado a salir. Las gentes se ponían insoportables en cuanto a los privilegios de las clasificaciones y con toda honradez Bailey se apiñaba entre aquellas gentes. El aire producía el ruido silbante característico al resbalar sobre los parabrisas curvos colocados encima de los respaldos de todos los asientos, lo cual ocasionaba grandes inconvenientes para hablar, pero ninguno para meditar en cuanto uno se acostumbraba al ruido. Nos vemos mañana. Apenas llegaron, que porque ya está. La mayoría de los terrícolas se inclinaban al medievalismo en una u otra forma. Ello resultó fácil cuando tal cosa significaba volver la vista hacia atrás, a una época en que la tierra era el mundo. Atraído por un grito femenino, Bailey miró hacia la derecha. Una mujer había dejado caer su bolso de mano. La vio por un instante, algo así como una mancha sonrosada contra el gris mate de las bandas. Ahora la propietaria iba volando muy adelante de su adminúsculo personal. La boca de Bailey inició una mueca de indiferencia. La mujer todavía podría recobrar el bolso si era lo bastante inteligente como para bajar hasta las bandas que se movían con mayor lentitud, y siempre que otros pies no la impulsaran en otro sentido. Nunca llegaría a saber si lo había recuperado. Las escenas se desenvolvía ya muy atrás suyo y las probabilidades eran de que no lo hallase. Bailey seguía reflexionando, era mucho más sencillo en otros tiempos, todo era muy simplificado. Eso hacía que aumentase el número de los medievalistas. El medievalismo tomaba diferentes formas, pero las no imaginativos de la clase de un Julius Enderby significaba la adopción de arcaicas gafas ventanas. Para Bailey, todo se reducía al estudio de la historia, especialmente la historia de las costumbres del pueblo. Tomaba como ejemplo la ciudad de Nueva York, lugar donde él vivía y donde concentraba su ser. Era más grande que ninguna otra, excepto Los Ángeles, con una población muy superior a la de todas, menos a la de Shanghái. Apenas contaba con 3 siglos de existencia. Por supuesto, algo había estado en la misma superficie geográfica antes de la actual Nueva York. El conjunto primitivo de la población había existido durante más de 3000 años. Únicamente 300, pero no era una ciudad. En aquel entonces no había ciudades, solo se veían amontonamientos de habitaciones grandes y pequeñas, abiertas al aire libre. Representaban algo como los domos de los espacianos. Aunque distintos, desde luego, estos amontonamientos, el más grande difícilmente llegaba a los 10 millones de habitantes, y la mayoría jamás alcanzaba el millón. Se encontraban diseminados a miles sobre la tierra. De acuerdo con los dechados modernos, tal cosa se distinguía por su total ineficacia y por su falta de economía. El progresivo aumento de la población impulsó la eficacia de la tierra
hasta 5.000 millones podrían subsistir en el planeta si se reduciera paulatinamente el nivel de vida. Sin embargo, cuando el número alcanza los 8 millones, la desnutrición es una evidencia palpable. El cambio radical había sido la formación gradual de las ciudades, tras 1.000 años de historia terrestre. Cada ciudad se convirtió en una unidad semiautomática que se bastaba a sí misma desde un punto de vista económico. Podía ponerse un techo, una bóveda encima, una montaña en todo, y hasta hundirse bajo tierra. Se convirtió en una tremenda bóveda de acero y cemento que se contenía a sí misma en todos sus detalles. No cabía la menor duda al respecto, la ciudad era la culminación del dominio del hombre sobre la mente. No los viajes por el espacio, no los 50 mundos colonizados que se independizaron con tanta arrogancia, sino la ciudad. Prácticamente toda la población de la Tierra vivía en las ciudades. En el exterior estaba lo salvaje, el cielo abierto, y pocos individuos podían afrontar con algo como ecuanimidad. Por supuesto, el espacio abierto era necesario. Poseía el agua que los hombres deben consumir, el carbón y la madera, que significan las últimas materias primas para los plásticos y para las levaduras que aumentaban sin cesar. Sin embargo, muy pocos humanos se precisaban para explotar las minas y las granjas. Todo se podía dirigir a distancia. Los robots llevaban a cabo los trabajos con menos exigencia. ¿Qué? Luego te lo enseño. Mañana te lo enseño. Robots, he aquí la feroz ironía. Fue en la Tierra en donde se inventó el cerebro positrónico y en la Tierra en donde por primera vez se aplicaron los robots a un uso productivo, no en los mundos exteriores. Por supuesto, los mundos exteriores siempre se comportaban como si los robots fuesen el resultado de su cultura nacidos de ellos. De todos modos, la culminación de la economía robótica tuvo lugar en los mundos exteriores. Aquí, en la Tierra, los robots siempre estuvieron restringidos a las minas y a las extensiones cultivables. Apenas en el último cuarto del siglo, a instancias de los espacianos, los robots empezaron a filtrarse poco a poco en las ciudades. Las ciudades representaban algo bueno, menos los medievalistas. Todos sabían que no cabían sustitutos, por lo menos sustitutos adecuados. La única dificultad es que no permanecían siempre como algo bueno. La población de la Tierra seguía en aumento. Algún día, con todo cuanto pudieran hacer las ciudades, las calorías disponibles por persona descenderían a un nivel inferior al de subsistencia básica. Y todo eso empeoraba la situación porque los espacianos, o descendientes de los primitivos emigrantes de la Tierra, llevaban una existencia de lujos en sus despoblados mundos del espacio. Estaban fríamente decididos a conservar las comodidades que provenían de sus mundos pocos habitados y para su objeto se conservaban la proporción de nacimientos con meticulosidad, evitando que los emigrantes se precipitaran desde la Tierra, y esto ya se acercaba Espaciópolis. Un cosquilleo en la subconsciencia le avisó a Bailey que se aproximaba a la sección de Newark. Si permanecía más tiempo donde estaba, de pronto se encontraría caminando a toda velocidad hacia el sudeste, en la encrucijada del camino hacia la sección de Trenton, cruzando el corazón mismo de la región de la levadura cálida y con un fuerte olor a moho. Era asunto de precisión, tanto tiempo para cruzar la rampa, tanto para escabullirse por entre los gruñones, tanto para deslizarse a lo largo de la barandilla hasta una de las entradas, tanto para descender a través de las bandas desaceleradoras. Cuando hubo concluido con todo, se encontraba en oposición con la plataforma respectiva. En ningún momento se preocupó por medir su tiempo de modo consciente. Si lo hubiese hecho, con toda probabilidad se habría equivocado. Bailey se halló en un semi-aislado inusitado. Solo un policía ocupaba la estación y, excepto el chirrido de la expressvía, estaba rodeado de un silencio muy incómodo. La policía se aproximó y Bailey le mostró con impaciencia el plaque. El policía levantando la mano, dándole permiso para continuar. El pasadizo se estrechaba y daba vueltas asentadas 3 o 4 veces.
con seguridad que eso era intencionado. Las multitudes de la tierra no se podían aglomerar con él con ninguna clase de comodidad y los aludes humanos en carga directa resultaban imposibles. Bailey agradeció mentalmente que el arreglo fuese de modo que él se le presentase a su socio de su lado de Espaciópolis. No le simpatizaba la idea de un examen médico por más miramientos corteses que se le prodigaran al efectuarlo. Un espaciano permanecía en pie en el sitio en que una serie de puertas señalaban las salidas al aire libre y a los domos. Vestía a la manera de la tierra, con los pantalones estrechos a la cintura, sueltos en el tobillo y con una cinta de color en la costura a lo largo de cada pierna. Usaba una camisa ordinaria textrón de cuello abierto sin botones y plegada en los puños, pero era un espaciano. Lo denotaba la forma de permanecer en pie, el modo de mantener erguida la cabeza, las líneas tranquilas y sin emociones del rostro ancho, de pómulos salientes, el peinado del corto cabello color bronce, liso y echado para atrás. Todo su aspecto lo señalaba, distinguiéndolo de cualquier terrícola nativo. Bailey se le presentó en tono frío. Soy Elijah Baley, del Departamento de Policía Secreta de Nueva York, clasificación C5. Mostró sus credenciales y prosiguió impasible. Se me dieron instrucciones para que me presentara a R. Daniel Oliver en la encrucijada de Espaciópolis. Consultó su reloj. Llegó un poco adelantado. ¿Podría solicitar que se anunciara mi presencia? Sintiéndose un poco inquieto por dentro, en cierto modo estaba acostumbrado a los robots de modelo terrestre. Los modelos espacianos serían diferentes. Nunca se había topado con uno. Más nada era tan común en la Tierra como las historias horribles que se susurraban acerca de los tremendos y formidables robots que trabajaban de manera suprahumana los lejanos y brillantes mundos exteriores. El espaciano, que lo escuchaba con toda cortesía, le dijo: no será necesario, lo he estado esperando usted. La mano de Bailey ascendió automáticamente, luego la dejó caer. Lo mismo le pasó a su barbilla, la cual el rostro tomó un aspecto alargado. No le fue posible dejar escapar ni una sola palabra. Todos los vocales se alegraron. El espaciano prosiguió con gran mesura: me voy a presentar, soy R. Daniel Oliwal. Sí, estaré cometiendo algún error. Pensé que la primera inicial de su nombre. Luego, yo soy un robot. ¿No se lo advirtieron? Sí me lo advirtieron. Bailey se pasó una mano húmeda por el cabello y se la alisó hacia atrás sin ninguna necesidad. Luego se la atendió. Lo siento, señor Oliva. No sé en qué estaba pensando. Muy buenos días. Yo soy Elijah Baley, su socio. Bien, la mano del robot estrechó la suya con una precisión creciente muy suave, que llegó hasta el apretón amistoso, luego disminuyó. Sin embargo, me parece que percibo cierto trastorno. ¿Le pudiera suplicar que fuese franco conmigo? En unas relaciones como las nuestras, lo mejor es acudir el mayor número posible de hechos revelantes. Y en mi mundo la costumbre es que los socios se tuteen, llamándose por sus respectivos nombres. Confío en que no sea contrario a sus propias costumbres. Lo que sucede es que usted, ¿sabe? No se ve como un robot, explicó Bailey con desesperación. ¿Y eso te trastorna? No debería, me suponga, Daniel. ¿Son todos como tú en tu mundo? Hay diferencias individuales, Elija, como en los hombres, nuestros propios robots. Bueno, de eso sí, que se puede decir que son robots, ¿comprendes? Tú pareces un espaciano. Ah, sí, me doy cuenta. Esperabas un modelo más bien rudo, ¿no? Con todo, resulta sumamente lógico que nuestros directores empleen a un robot de visibles características humanoides en este caso, y confiamos en evitar cualquier dificultad, ¿no es así? Sí, repuso Bailey. Entonces vamos ya, Elija. Regresaron rumbo a la Express Vía. Daniel se familiarizó con las bandas aceleradoras y maniobró a lo largo de ellas con gran habilidad. Bailey, que empezó moderando su movimiento, terminó muy molesto por verse obligado a precipitarlo. El robot conservó su equilibrio, ni siquiera mostró el menor vestigio de dificultad. Bailey incluso se preguntaba si Daniel no estaría con toda intención obrando con mayor lentitud de la que necesitaba. Llegó hasta los interminables vagones de la Express Vías y se encaramó con un atrevimiento inusitado
El robot lo siguió con gran dificultad. Bailey se ruborizó. Trago 2 o 3 veces y por fin exclamó: permaneceré aquí abajo contigo. Aquí abajo el robot, al parecer indiferente tanto al estruendo como al balanceo rítmico de la plataforma, añadió: informaron que una clasificación C5 le daba a uno derecho de ocupar un asiento en el piso superior de acuerdo con ciertas condiciones. Tienes razón. Yo puedo subir, pero tú no. ¿Y por qué no? ¿He de poder ir contigo? Porque se necesita ser C5, Daniel, entiendo. Tú no eres C5, resultaba difícil hablar. El silbido del aire friccionado era mucho más fuerte en el piso inferior de menor abrigo. ¡Papá, bájale la tele! ¡Está bien subido! Y Bailey procuraba que su tono de voz fuese muy quedo. Daniel protestó: ¿por qué no habría de ser un C5 si tú socio y en consecuencia de igual categoría me dieron esto? De un bolsillo interior extrajo una tarjeta credencial rectangular totalmente auténtica. El nombre aparecía, era Daniel Oliva, V, sin importantísima inicial. La clasificación denotaba C5. Subamos, pues, convino Bailey impasible. En cuanto se sentó, Bailey se quedó mirando fijamente hacia adelante y disgustado consigo mismo, con plena conciencia del robot situado a su lado. Por 2 veces lo habían pescado en falla. En primer lugar, no reconoció a Daniel como a robot. Luego no previó la lógica que exigía que a Daniel le otorgase una clasificación C5. La dificultad, por supuesto, estribaba en que él no era el detective secreto del mito popular. Él no era incapaz de sorprenderse, imperturbable de su apariencia, infinita de adaptabilidad y veloz como el rayo para las lubricaciones mentales, ni nunca se supuso que lo fuera, pero nunca antes lo había lamentado como ahora. Lo que la obligaba a dolerse de ello, al parecer, era confesarse que Daniel Oliwat significaba la verdadera personificación de aquel mito. Tenía que serlo, era un robot. Bailey comenzó a encontrar excusas para sí mismo. Él estaba acostumbrado a los robots como Sami en su oficina. Había esperado una criatura con una piel de plástico duro y brillante, de un color blanco casi muerto. Había esperado una expresión fija en un nivel irreal, de buen humor imbécil. Había esperado movimientos bruscos, un poco inciertos, casi automáticos. Daniel carecía de todo eso. Bailey arriesgó una rápida mirada de soslayo al robot. Daniel se volvió simultáneamente y asintió gravemente. Cuando habló, sus labios se habían movido con naturalidad y no se limitaban a quedar entreabiertos como los de los robots cerviculares. Hasta pudo vislumbrar movimientos de una lengua articulada. ¿Por qué ha de permanecer allí sentado con tanta tranquilidad?, pensó Bailey. Todo esto debe ser algo muy distinto y totalmente nuevo para él: el ruido, las luces y la multitud. Se levantó, se escurrió junto a Daniel y le dijo: sígueme. Bajaron del express vía y se dirigieron a las bandas desaceleradoras. Se encontraron en la calle 182 Este. A menos de 200 metros estaban los ascensores que tenían el servicio de aquellos pisos de acero y cemento en donde estaban situando su propio apartamento. Estaba a punto de decirle por aquí cuando se halló detenido por un grupo de gente que se aglomeraba en la parte exterior de una puerta de fuerza brillantemente iluminada, una de las múltiples tiendas al menudeo situadas en las plantas bajas de esta sección. Dirigiéndose a una de las personas más cercanas, preguntó con un tono de autoridad automática: ¿qué sucede? El hombre a quien se dirigió y que permanecía en la punta de los pies atisbando repuso: maldita mi suerte si lo sé. Acabo de llegar. Alguien informó con excitación manifiesta. Tienen a esos miserables robots ahí. Se supone que nos echarán a nosotros, con lo que me gustaría descuartizarlos pieza por pieza. Bailey soslayó nerviosamente a Daniel. Si este pescó el significado de las palabras o si las escuchó, no dio la menor muestra por nada de su aspecto exterior. Bailey se hundió en la aglomeración. Abran paso. Déjeme pasar, soy policía. Le hicieron lugar. Bailey alcanzó a oír tras sí: que los descuarticen tornillo a tornillo, que los corten por las costuras muy despacio. Y alguien más se rió.
A Bailey le entró un escalofrío. La ciudad era la máxima perfección, pero exigía demasiado de sus habitantes, los obligaba a vivir dentro de una rutina estricta y ordenaba sus existencias de acuerdo con un método científico y restringido. En ciertas ocasiones, en determinadas circunstancias, estallaban las inhibiciones constreñidas. Recordó los tumultos de la barrera. Cierto que existían motivos para perturbaciones callejeras antirobotistas, los hombres que se encontraban ante la perspectiva del mínimo desesperado que representaba la desclasificación tras media pila de esfuerzo continuo, no eran capaces de decir a sangre fría que los robots individuales no tuviesen la culpa de ello. Entonces, por lo menos, nada más sencillo que volverse contra los mismos. El gobierno les llamaba dificultades crecientes, volvía tristemente su cabeza colectiva y aseguraba a todos y a cada uno que, tras un periodo absolutamente necesario de ajuste, se representaría ante ellos una nueva vida mucho mejor. Pero el movimiento medievalista aumentaba en proporción. Con el proceso desclasificador, los individuos llegaban a la desesperación y con facilidad se pasaba de la amarga frustración a la destrucción vandálica. Bailey se esforzaba desesperadamente para acercarse a la puerta. Y hasta aquí lo vamos a dejar en el capítulo 3, página 21. Y nos vemos mañana.